Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que de verdad les va a volar la cabeza, algo que ha estado en boca de todos y que, créanme, no se querrán perder. Vamos a sumergirnos en el mundo de Ander Zell, pero no en cualquier aspecto, sino en esas declaraciones que ha hecho ante cámara, esas joyas de espontaneidad y sinceridad que nos han dejado a muchos boquiabiertos, sin aliento. Si son fans de Ande o si simplemente les gusta el drama, la moda, las historias inspiradoras o simplemente quieren saber qué se cuece en el mundo del espectáculo turco, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar a desgranar todo, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Ahora sí, prepárense porque comenzamos este viaje alucinante. Ander Zell, una de las actrices turcas más reconocidas a nivel mundial, ha conquistado corazones no solo por su talento actoral y su deslumbrante belleza, sino también por su carisma y a veces por sus inesperadas y sinceras declaraciones. Cada vez que tiene la oportunidad de hablar ante una cámara, ya sea en una entrevista, en un evento o en una aparición pública, lo hace con una naturalidad que desarma. Y son precisamente esas intervenciones espontáneas, esas frases que escapan de un guión perfectamente medido, las que se vuelven virales, las que generan debate, admiración y sí, a veces, hasta controversia. Hoy vamos a repasar algunas de esas joyas, analizando qué las hizo tan impactantes, qué revelaron sobre su personalidad y por qué siguen resonando en el público. No se trata solo de frases bonitas, sino de momentos en los que Ande se mostró tal cual es, con sus pensamientos, sus emociones y su visión del mundo. Vamos a empezar por uno de esos momentos que, sin duda, dejó a muchos con la boca abierta. ¿Recuerdan esa entrevista en la que le preguntaron sobre la presión de ser una figura pública tan admirada? Su respuesta fue algo así como: a veces siento que vivo en una burbuja, donde todo es perfecto y hermoso, pero la realidad es mucho más compleja. Y aunque disfruto de este cariño, también necesito mi espacio, mi tiempo para ser yo misma, para cometer errores, para aprender. No soy un robot, soy una persona. Esta declaración fue tan honesta, tan humana, que resonó con muchísima gente. Rompió con esa imagen a veces inalcanzable de las celebridades, mostrándonos a Ande como alguien que, a pesar de su éxito, también lidia con las presiones y las imperfecciones de la vida. Reveló una vulnerabilidad que conectó profundamente con sus seguidores, quienes aplaudieron su autenticidad y su valentía para admitir que la perfección no existe, ni siquiera para una estrella de su calibre. Otro momento digno de mención fue cuando se le cuestionó sobre su relación con la fama y cómo manejaba las críticas. Su respuesta, dicha con una sonrisa serena pero firme, fue: las críticas constructivas son un regalo, porque me ayudan a crecer. Pero las críticas malintencionadas, las que vienen con odio o envidia, esas simplemente se desvanecen en el aire. He aprendido a enfocar mi energía en lo que me hace feliz y en lo que puedo controlar, que es mi trabajo y mi actitud. Esta frase es un verdadero masterclass de resiliencia. Demuestra una madurez impresionante en el manejo de la negatividad. Ande no solo reconoció la existencia de las críticas, sino que también las clasificó y estableció un límite saludable, protegiendo su bienestar emocional. Esta habilidad para filtrar el ruido y centrarse en lo positivo es algo que muchos admiramos y que nos inspira a aplicar en nuestras propias vidas. Pero no todo han sido reflexiones profundas y serias. Ande también nos ha regalado momentos de pura espontaneidad y humor que nos han sacado una carcajada. Hubo una ocasión, creo recordar que en un evento de moda, donde un reportero le preguntó sobre su atuendo y ella, con una picardía en los ojos, respondió: hoy he decidido que la moda es para divertirse, así que si me veo un poco atrevida, es porque me estoy divirtiendo mucho. Estas palabras, cargadas de una energía contagiosa, nos recuerdan que detrás de las grandes producciones y la imagen cuidada, hay una persona joven y vibrante disfrutando de la vida. Su actitud despreocupada y su sentido del humor la hacen aún más cercana y caeable. Y hablemos de esas declaraciones que van más allá de lo personal y que abordan temas importantes. En una oportunidad, durante una campaña de concientización, Ande habló sobre la importancia de la empatía y la amabilidad en un mundo que a menudo parece tan polarizado. Dijo: creo firmemente que un pequeño gesto de amabilidad puede cambiar el día de alguien. Y si todos nos esforzamos un poco más por ser más empáticos, por ponernos en el lugar del otro, podríamos construir un mundo mucho más compasivo y justo. Esta declaración, que fue recibida con una ovación, demostró que Ande no solo es
una cara bonita, sino también una voz con conciencia social, comprometida con valores positivos y con la idea de dejar una huella significativa. Otra declaración que generó mucho eco fue cuando se le preguntó sobre sus aspiraciones futuras, más allá de su carrera actoral. Ella respondió con una mirada soñadora: me encantaría poder contribuir a causas que realmente me mueven, quizás relacionadas con la educación de las niñas o la protección del medio ambiente. Siento que cuando tienes una plataforma, tienes una responsabilidad de usarla para algo más grande que tú mismo. Esta visión de futuro que trasciende el éxito personal y se enfoca en el impacto social es realmente inspiradora. Demuestra una madurez y una ambición que van más allá de los aplausos y los contratos, apuntando a un legado de servicio y contribución. No podemos olvidar esos momentos en los que, en medio de la vorágine mediática, Ande ha lanzado frases que parecen pequeños mantras de vida. Por ejemplo, en una entrevista, al ser preguntada sobre cómo se mantenía tan positiva ante tanta exposición, dijo: mi secreto es recordar que la vida es un viaje y cada día es una oportunidad para aprender, para amar, para ser feliz. No me tomo las cosas demasiado en serio, y siempre busco el lado bueno, incluso en los momentos difíciles. Esta perspectiva optimista y su capacidad para encontrar la luz en medio de la oscuridad son cualidades admirables. Nos enseña que la actitud es una elección, y que incluso en las circunstancias más desafiantes, podemos optar por la esperanza. Incluso cuando se le pregunta sobre su estilo personal, sus declaraciones suelen ser refrescantes y alejadas de lo predecible. Una vez, le preguntaron qué definía su estilo y ella respondió con una sonrisa: mi estilo es simplemente yo. Me gusta vestir lo que me hace sentir cómoda y segura, lo que me permite expresar mi personalidad. No sigo las tendencias ciegamente, busco lo que me representa. Esta filosofía de moda, centrada en la autenticidad y la autoexpresión, es algo que muchos podemos adoptar. Nos recuerda que la moda es una herramienta para comunicar quiénes somos, y no un conjunto de reglas a seguir. Y ahora pensemos en esas ocasiones en las que su sinceridad ha sido tan directa que ha sorprendido a propios y extraños. En una entrevista, cuando le preguntaron sobre su vida amorosa, en lugar de esquivar la pregunta, respondió con franqueza: el amor es un misterio hermoso, y cuando llega, llega. Yo creo en el destino, pero también creo en poner de tu parte. Lo importante es que sea un amor que te eleve, que te haga mejor persona. Esta respuesta, llena de poesía y sabiduría, evitó el chisme barato y se centró en la esencia del amor. Reveló una perspectiva madura y positiva sobre las relaciones, valorando la calidad sobre la cantidad y la trascendencia sobre lo superficial. Incluso en entrevistas más informales, en photocalls o eventos de alfombra roja, sus palabras han capturado la atención. Cuando se le preguntó cómo se sentía al ser elogiada por su belleza, ella respondió con humildad y un toque de humor: agradezco los cumplidos, pero creo que la verdadera belleza viene de adentro, de la bondad, de la inteligencia, de la pasión por la vida. La belleza exterior es un regalo, pero la interior es un tesoro. Esta declaración es un recordatorio poderoso de que la belleza va mucho más allá de la apariencia física. Ande Ercel nos insta a cultivar las cualidades que realmente importan, aquellas que enriquecen nuestro ser y nuestro entorno. En resumen, las declaraciones de Ande Ercel ante cámara son un reflejo de una persona multifacética, una artista talentosa, una figura pública consciente, una mujer con un gran sentido del humor y, sobre todo, una persona auténtica y resiliente. Hemos visto cómo ha compartido su vulnerabilidad, su fuerza, su visión del mundo y su compromiso con valores positivos. Sus palabras no solo nos entretienen, sino que también nos inspiran y nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Y llegamos al final de este viaje por algunas de las declaraciones más impactantes de Ande Ercel. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo al revivir estos momentos. Hemos explorado su sinceridad, su humor, su resiliencia y su visión inspiradora del mundo. Sus palabras nos demuestran que una figura pública puede ser a la vez exitosa y auténtica, influyente y humilde. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que se hayan llevado algo valioso de esta conversación. Me encantaría saber qué les parecieron estas declaraciones. ¿Hubo alguna que les sorprendiera especialmente? ¿Tienen alguna otra cita memorable de Ande Ercel que quieran compartir? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y ahora, el momento que todos esperaban. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante e informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Ande o que disfrutan del contenido sobre el mundo del entretenimiento. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.